Una vez más, bienvenidos a esta serie que hemos titulado La proclamación del Evangelio en el contexto posmoderno. No sé si han observado, pero los vientos, la dirección del viento está cambiando. La iglesia, como parte de este mundo, vivimos en un tiempo de cambio, de cambios fuertes, cambios de dirección. La sociedad está siendo estremecida. Las familias están siendo sacudidas. El ambiente que nos rodea no es fácil. Algunos lo describen como un ambiente pesado, difícil de navegar. Lo que sí es cierto es que estamos viendo y observando cómo es que ha ido avanzando el proceso de la secularización. La nueva bandera que ondea en lo alto es una bandera que le han dado el nombre, el título de posmodernismo. La pregunta que como iglesia debemos de hacer o hacernos es: ¿cómo permaneceremos en la fe dentro de un ambiente, de una sociedad que es altamente movible? Una sociedad que es altamente líquida, todo se puede sumergir, o una sociedad también identificada como posmoderna. Quiero invitarles a buscar en la Escritura Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie nos haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios del mundo. Este es un pasaje altamente significativo para el tiempo en el cual estamos viviendo. Noten cómo Pablo enfatiza varios aspectos importantes. En primer lugar, él dice: tengan cuidado, tengan mucho cuidado de no ser presa, cautivos, de no convertirse en esclavos. Ustedes son gente libre, para eso vino Cristo, para emanciparnos de las fuerzas del mal. Pero Pablo advierte: tengan cuidado de no volverse cautivos. ¿Y cómo es que esa nueva esclavitud va a trabajar? Bueno, dice Pablo, tengan cuidado con las nuevas filosofías, las vanas sutilezas, asuntos, ideas, conceptos, mensajes sutiles. Según, dice Pablo en tercer lugar, la tradición de los hombres. Va a haber hombres que van a presentar sus ideas, sus filosofías, sus tradiciones. Hombres que al presentar esos mensajes lo harán conforme a los principios elementales del mundo. Así que este texto nos da el contexto al ministerio en el cual Pablo laboró. Las tierras donde Pablo llevó el Evangelio, donde él llevó el Evangelio, eran tierras difíciles, áridas, no solo en lo físico, pero también en cuanto a la evangelización. No era fácil evangelizar en los días de Pablo. Las fuerzas del enemigo, de los demonios y los poderes de las tinieblas, como él mismo lo describe en Efesios capítulo 6, eran reales. Y Pablo avanzó, sin embargo, paso a paso, día a día, con perseverancia, con paciencia, llevando las buenas nuevas del Evangelio. Aquellas eran tierras hostiles a la predicación, a la enseñanza del Evangelio. Los paganos y sus ideas, sus filosofías, sus conceptos aprovechaban toda oportunidad para inclusive no solo oponerse y ofrecer resistencia a los cristianos, pero también para oprimirlos. Y
y también para hacerlos a un lado. Las ciudades estaban bajo el control de las fuerzas del mal. Los vicios, los abusos eran el sustento diario de sus habitantes. Cuando uno lee algunos rastros de la historia que describen la condición social de aquella época, verdaderamente uno puede fácil llegar a la conclusión que nuestros días no son muy diferentes a los días y a los tiempos cuando Pablo debió llevar el Evangelio. El público en general en aquella época menospreciaba toda idea del Dios único y verdadero. No les interesaba, porque la mentalidad que dominaba era una mentalidad secular, y el secular solo piensa en el aquí, el ahora y en la tierra, y eso es todo. No tiene esa visión del porvenir, del futuro de gloria, de la vida eterna. Ese no es un tema de su interés. Pero la pregunta persiste: ¿cómo es que Pablo logró penetrar la mente pagana, mundana y secular de sus días? ¿Cómo es que Pablo logró avanzar y dejar la semilla del Evangelio sembrada en aquella sociedad tan destructiva, tan abusiva, una sociedad que oprimía a los individuos desde el punto de vista económico, militar, social, cultural e inclusive religioso? Era una constante opresión contra los individuos. Nosotros, si observamos en nuestros días, vivimos rodeados de una sociedad que tiene características muy similares, paralelas a los tiempos del apóstol Pablo. En efecto, hemos llegado a vivir a lo que hoy día se le llama una cultura post-cristiana. Se habla duro contra los cristianos. En esta condición presente se trata con indiferencia al cristiano. Si usted se identifica como tal, es posible que lo consideren una persona no de menor inteligencia o supersticioso. La sociedad hoy día no necesariamente está dispuesta a escuchar el mensaje del Evangelio, y sobre todo corremos el riesgo de que poco a poco se empiecen a cerrar las puertas de oportunidad a la proclamación del Evangelio. Dice un autor: el mundo cambió mientras la iglesia bostezaba. Los cambios sociales nos han tomado por sorpresa, dice este autor. Y ahora la iglesia cristiana se siente un tanto desorientada, fuera de lugar, desajustada. Pareciera que se ha zafado la coyuntura. Y lo peor es que como iglesia pareciera ser que no sabemos cómo reaccionar. Y ahora con esta situación de una pandemia mundial, pareciera que eso es todavía una realidad muy, muy punzante. Dice este autor: cuando debimos de haber sido proactivos, ahora nos queda solo ser reactivos. Y la pregunta, dice el autor, que debemos responder es: si como iglesia vamos a permanecer rodeados de estas fuerzas diversas que nos quieren ahogar, asfixiar y quieren sacar, desterrar la fe y la esperanza y la confianza en Dios de nuestras vidas, o, dice el autor, si hemos de levantarnos con una fuerza y con una convicción real y profunda de que como iglesia tenemos aún una tarea que llevar adelante. Como iglesia debemos ser también honestos, como cristianos,
como adventistas del séptimo día. Debemos ante todo detenernos y hacernos algunas preguntas que son oportunas para este nuevo contexto, no solamente un contexto post-cristiano, pero es un contexto postmoderno, y ahora podemos añadir inclusive el contexto de esta pandemia que amenaza con ser una situación que perdure más allá de una semana o un mes. Algunos hablan de más tiempo. Algunas preguntas que sería oportuno hacernos. ¿Sabemos cómo es que piensa el hombre secular? ¿Y qué puede hacer la iglesia para ministrar a las necesidades espirituales de ese individuo secular? ¿Qué es lo que más valora ese individuo secular? ¿Cómo nos acercaremos? ¿Con qué métodos, con qué herramientas vamos a evangelizarlos? ¿Hay un lugar en la iglesia para ellos? ¿O habremos de poner resistencia y decir, no, en la iglesia no estamos muy interesados ni seguros si hemos de evangelizarlos? ¿Requerirá entonces que la iglesia haga ciertos ajustes, cambios, que considere alguna otra maneras, formas, medios para alcanzar a esta generación posmoderna? ¿Qué es lo negociable y qué es lo que no se debe negociar a la hora de evangelizar a los posmodernos? Y lo que es una pregunta también muy real: ¿está la iglesia preparada para recibir la embestida de las fuerzas posmodernas? La verdad, como es en Dios y en Jesucristo, ha sido motivo de luchas desde el principio de la historia humana. En el corazón humano, desde que entró el pecado, ha habido una lucha constante si aceptar, seguir, obedecer o no a la verdad de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1, 18 y 19, dice que hay algunos que detienen. Esa palabra en su original significa o encierra la idea de oprimir o suprimen con injusticia la verdad. Así que Pablo reconoció que en su tiempo ya había oposición, opresión. Había gentes que buscaban suprimir, apagar la luz de una vela, de aquella maravillosa vela o de aquella maravillosa hoguera llamada el Evangelio de Dios, que se había levantado como un fuego maravilloso que venía de lo alto, como una bendición del Espíritu Santo. Y Pablo observó y él miró y dijo: verdaderamente hay gente que hoy quieren apagar la llama del Evangelio. Noten cuando se le pregunta a los posmodernos: ¿dónde estás parado? ¿Cómo consideras tú tu existencia, tu vida? Ellos responden: buscamos la verdad, pero también la rehuimos. Amamos la verdad, pero también la odiamos. Recibimos la verdad, pero también sentimos que debemos de rechazarla. La realidad es que el individuo, cuando está aprisionado, busca la verdad, pero en el momento que se siente libre de la crisis, se olvida de la verdad. El hombre posmoderno también nos va a hacer algunas preguntas a los cristianos, a los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Ellos preguntan a la iglesia: ¿cuál es la naturaleza de la verdad? ¿Es la verdad flexible o inflexible? ¿Puede el hombre edificar su propio edificio de acuerdo a su propia verdad? ¿O tengo que sujetarme a la verdad única y absoluta de Cristo?
¿Domina la cultura a la verdad o la verdad absoluta de Cristo domina sobre la cultura? ¿Hay una verdad para todos los pueblos o la verdad es la suma del conocimiento humano? Y una pregunta más que ellos presentan a la iglesia: ¿es una ley sujeta a cambio o no cambia la verdad absoluta como ustedes la enseñan en Cristo Jesús? Vivimos verdaderamente tiempos de transición. Hay transición en el sistema social, lo estamos observando. Hay transiciones en el sistema de la cultura que nos rodea. Hay transiciones y movimientos telúrgicos en los sistemas de la política, la economía y las finanzas. Y como alguien dijo el otro día: pastor, siento que mi vida, mi familia, estamos como un pequeñito barco, una pequeña embarcación, muy pequeña, en un gran océano que nos quiere tragar. Todos los sistemas sociales están experimentando cambios radicales. La persona que tiene el ojo abierto y atinado y atento, alerta a la situación que nos rodea, puede observar que están sucediendo cambios radicales en todos estos y otros sistemas de creación humana. Algunos de esos cambios vienen desde el interior de esos sistemas. Otros son cambios provocados que vienen desde el exterior. Y es una realidad que todo periodo de transición es difícil de evaluar y leer. Y aquí es donde la palabra de Dios cobra mucho significado, porque en el caso de la tribu de Isaacar dice que ellos eran hombres que conocían los tiempos y sabían qué era lo que tenían que hacer. Si eso era verdad en el tiempo de las tribus de Israel, hoy es aún tiempo y necesario que también la iglesia y los cristianos abramos los ojos, hagamos una evaluación de lo que está sucediendo y en lugar de dejarnos abrumar y llenar de temor, que podamos con meditación, con humildad de corazón, oración, decir: Señor, verdaderamente los tiempos están cambiando y ayúdame a poder levantar y avanzar con paso firme y siempre ir en esa dirección a donde tu voluntad me está dirigiendo, en el poder y la bendición del Espíritu Santo. Posmodernismo o posmoderno es una palabra que confunde un poco a algunas personas que por primera vez son introducidas a este concepto. Es un término que fue acuñado en 1930 como un período, se lo describe y define, como un período emergente y que pronto, hacia fines del siglo XX, estará firmemente afianzado en el mundo occidental. La idea de postmoderno quiere decir que ya la filosofía, los conceptos, los avances, los sistemas, el edificio que ha venido construyéndose desde siglos atrás, ese edificio ya le van a poner el último pedazo de techo que falta y quieren ya terminar ese edificio. En los años 70 se le dio mucha promoción al concepto de posmoderno. Es un rechazo abierto a los estilos, las ideas, las funciones, las actitudes modernas. Ellos, los posmodernos seculares, ellos dicen esto: es hora
de colocar el último clavo en el edificio que construyó la humanidad. En un mensaje posterior voy a explicar en qué consiste este edificio. A la luz del pasaje del Evangelio de Mateo, Jesús mismo anticipó que vendría un hombre sabio y prudente que iba a edificar una casa que, aunque viniesen vientos y huracanes y fuese azotada esa construcción, iba a permanecer firme. Pero él mismo describió a otra generación, otro arquitecto que construyó ese edificio sobre la arena. Y más adelante vamos a explicar a fondo en qué consisten esos dos edificios. Por ahora basta decir, el hombre en el nuevo siglo XXI ha cambiado. Y esto se debe a que ahora lo domina la filosofía, una nueva filosofía de vida. Tiene una nueva cosmovisión de la existencia. Quieren quitarse el saco viejo de las ideas y filosofías pasadas, antiguas, que vienen desde Egipto, Babilonia, Siria, Medos, Persos, Grecia, Roma. Ya el hombre posmoderno dice, basta. No más queremos ese manto antiguo, ese manto ya está roído, está acabado, la tela ya no nos ajusta, queremos quitarla de encima y hacer algo completamente diferente. Ellos están proponiendo una nueva edificación, no a partir del edificio del hombre sabio, ¿verdad? Ellos quieren destruir el edificio construido sobre la arena y hacer el suyo propio. Ellos dicen, tenemos que levantarnos en este siglo XXI como una nueva sociedad, con nuevas ideas frescas, ideas revitalizadas, con nuevas perspectivas. Vamos a colocar toda una estructura diferente para la sociedad, no solo de este país, pero del mundo entero. Noten lo que dice este otro autor. El hombre en el nuevo siglo ha cambiado, y esto se debe a que ahora lo domina esa nueva filosofía. El individuo hoy día es altamente secular y posmoderno en su forma de pensar, pero también en su forma de actuar. Y esto se debe a que ha aceptado las premisas de la filosofía de la incertidumbre. Más adelante, en otro tema, vamos a explicar a quiénes son los filósofos de la incertidumbre. Y basta decir por ahora que los filósofos de la incertidumbre son quizás de manera muy clara, los responsables de haber colocado esas nuevas ideas, y ellos fueron los que empezaron a sugerir, vamos a destruir este edificio, vamos a tratar de destruir este otro edificio y vamos a hacer el nuestro propio con un nuevo concepto, una nueva cosmovisión, una nueva filosofía de vida. Dice este otro autor, es necesario reflexionar sobre el proceso y las fuerzas seculares, porque está en juego el futuro de la existencia misma de la humanidad. No necesitamos de la fe, ni del Evangelio, ni de la revelación de la palabra. Nosotros podemos pensar y podemos diseñar, podemos construir, ser arquitectos de nuestro propio destino. Y sin embargo, hay otros autores que de manera reflexiva ellos también están considerando la situación que el mundo vive hoy día. Y uno de ellos dice, es necesario estudiar el tema de los posmodernos, de la cultura, la sociedad
que ha entrado en una época posmoderna, porque la historia nos advierte que si la religión que fue dominio del Estado durante siglos terminó en el abismo del pantano secular, hoy día la religión privatizada, la religión que tiene como contexto la historia protestante, corre el mismo riesgo de caer en un pantano secular. Mark Finley, evangelista, ministro de la Iglesia Adventista, él dice algo muy significativo. Los enfoques evangelísticos tradicionales no van a funcionar y darnos resultados con el ambiente posmoderno. Los éxitos que hasta aquí hemos obtenido se considerarían pequeños, leves, y corremos un alto riesgo de que frente a esta situación posmoderna el evangelismo pierda fuerza. Cada vez es más difícil reunir a las personas en grandes edificios o en grandes estadios con el objetivo de evangelizarlos. La pregunta, dice Mark Finley, que la iglesia debe hacerse hoy día en el nuevo siglo XXI es: ¿y ahora cómo vamos a evangelizar a la generación posmoderna? ¿Dónde radica el poder del evangelio en estos tiempos seculares? Pregunta Mark Finley. ¿Dónde es posible ver las grandes ciudades convertidas para el evangelio? Él también pregunta: ¿cómo puede el evangelio de Cristo llegar a las masas, a las multitudes, a las grandes ciudades, los suburbios, las colonias, con el mensaje de salvación? Y por último, Mark Finley pregunta: ¿qué podemos hacer para influir en una forma más directa en la mente y en el corazón de los hombres y mujeres seculares que necesitan del evangelio de Cristo? Quiero concluir este primer mensaje con la última parte del versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo ya nos dijo: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Y luego Pablo añade: y no según Cristo. Así que Pablo aquí nos propone: tengan cuidado con las filosofías humanas, tengan cuidado con esos conceptos humanos, tengan cuidado con esas tradiciones humanas y que hoy se han vuelto tan populares en el internet. Lo que tú y yo debemos de hacer es seguir la cosmovisión, la filosofía, el concepto, los principios claramente establecidos en la palabra de Dios, y seguir a Jesucristo como nuestro Redentor, porque los pasos de Cristo son los únicos pasos, sus huellas son las únicas huellas que nos van a llevar a la eternidad.